Somos el equipo formado por Lisette, Isabel y Ana. Estamos aquí con el psicólogo Josué Silva. Él nos va a decir en qué consiste el enfoque cognitivo-conductual desde su experiencia laboral. Le cedo la palabra, ¿qué nos puede decir? Buenas noches. Bueno, el enfoque cognitivo-conductual es un enfoque que se desarrolló hace unos 60 años más o menos. Es un enfoque que sale de la mezcla de varias disciplinas y de varias teorías. Los teóricos de este enfoque, uno de ellos se llama Albert Ellis y otro se llama Aaron Beck. De repente así, a manera de historia, ¿no? Ellos están en su tercer año de psicoanálisis y empiezan a ver que este enfoque no era tan efectivo como a lo mejor ellos esperaban en pacientes con depresión. Y entonces, en el caso de Aaron Beck, se pone a pensar en algo que pudiera ser más efectivo, ¿no? Algo que pudiera desarrollar como psicoterapia para pacientes con depresión. Y de ahí retoma, empieza a leer a filosofía, en especial y en particular la de los estoicos, que uno de los filósofos estoicos más famosos es Séneca. Se pone a leer también algunos trabajos de algunos psicólogos conductistas como Watson y como Skinner. Y termina leyendo a dos estudiosos de la psicología cognitiva, que es Vygotsky y el más importante de ellos, que es Jean Piaget. Y de ahí retoma y hace como una mezcla de todas estas teorías, sumándole la cuestión de lo que ellos ya tenían en la base psicoanalítica, y hace este enfoque que se llama terapia cognitivo-conductual, que se basa precisamente en que lo que nos pasa a los seres humanos en relación a la emoción, o sea, nos enojamos, o nos ponemos tristes, o nos ponemos temerosos o alegres, es precisamente por aquello que nosotros interpretamos de todas las situaciones que nos pasan, de todo eso, ¿no? Y que a partir de ahí, precisamente, un mal desarrollo cognitivo dentro de la infancia o la adolescencia nos hacen precisamente que ese filtro por el cual vemos todas las situaciones y las procesamos, pues se altere o se distorsione, y entonces ahí venga la cuestión de la depresión, de la ansiedad y de algunos otros trastornos que hacen que se altere nuestra realidad, ¿no? Mediante esa percepción, pues, precisamente, ¿no? Que no nos perturbamos, que no nos enojamos, que no nos ponemos tristes por lo que, precisamente, por lo que pasa, sino por la idea que tenemos de lo que pasa. Y entonces el trabajo aquí de la TCC, de los que practicamos la TCC, es precisamente el ayudarle a nuestros pacientes a modificar aquellas interpretaciones, a modificar su procesamiento de información cognitiva para que pueda empezar a generar ciertas alternativas que a lo mejor una persona normal, común y corriente, sin ningún trastorno, o sea, sin ninguna cuestión depresiva o ansiosa, pudiera hacer, ¿no? De pensar en que, bueno, el que me digan de repente, me saquen la lengua o me vean feo, pues no es precisamente que lo haga porque yo no merezco un respeto o algo, sino a lo mejor la persona viene enojada por esto, lo otro, ¿no? A lo que nosotros le llamaríamos como alternativas, ¿no? Entonces, en este caso, una persona ya sea depresiva o ansiosa, tiene como ese filtro alterado, en el que nosotros, los terapeutas cognitivo-conductuales, le ayudamos precisamente a modificar ese procesamiento para que pueda tener la oportunidad de sí, a lo mejor interpretar, molestarse, pero también generarles las estrategias para que pueda tener como esa implementación de alternativas y empiece poco a poco a mejorar su calidad de vida, ¿no? En relación con las personas que tienen algo, ¿no? Más que nada. ¿Y tienen alguna técnica especial? ¿Utilizan algo de apoyo para el proceso con los pacientes? Sí, sí, el enfoque cognitivo es a partir de inicios del 2000.
empieza a destacar como uno de los enfoques terapéuticos en salud mental con mayor efectividad. Una de las cuestiones es que este enfoque es muy estructurado, es muy organizado, y entre eso tenemos pues varios instrumentos, ¿no? Entonces se usan varios instrumentos que nos permiten para nosotros medir, por ejemplo, lo que en ese momento el paciente experimenta en el caso de, por ejemplo, depresión, ¿no? De tristeza. Tenemos un instrumento que es un instrumento depresivo, ¿no? Para medir la depresión. Otro instrumento para medir la ansiedad que el paciente experimenta también en ese momento o en días anteriores. Hay escalas de desesperanza, hay escalas para medir también el estrés de la persona. Hay escalas también para evaluar rasgos suicidas. Y todo eso ya nos permite, aunado con las pruebas psicológicas que ya tenemos, toda esa información aunado a esa, pues nos permite tener una idea más clara de la problemática de los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de nuestro paciente? ¿Cuál es aquel trastorno o aquel problema más grave que tendríamos que abordar primero para poder mejorar mucho más rápido la calidad de vida del paciente, ¿no? Obviamente rápido me refiero a cuestión de meses, ¿no? Nunca de día ni de semana, ¿no? Pero sí, esos instrumentos nos apoyan con eso. Y otra, en el caso de los que trabajamos el enfoque cognitivo de Aaron Beck, el que te mencionaba, que es uno de los autores de los teóricos de este enfoque, es también los registros, el uso de registros, entre ellas el registrar situaciones y hacer toda una secuencia de situación, qué emoción te provoca, qué reacción en tu cuerpo te provoca, como dolores de cabeza, como náuseas o como eso, cuál es la conducta, qué es lo que haces cuando pasa cierta cuestión, cuál es el pensamiento y cuál podría ser una alternativa de pensamiento para eso que automáticamente estás pensando. Entonces sí nos ayudamos de varias cuestiones, ¿no? Y por ejemplo, ¿la terapia tiene un tiempo específico o depende de cada caso de la persona? Es buena pregunta. Siempre depende de cada caso. Siempre va a depender de cada caso. En cuanto al nivel de gravedad del trastorno o del problema, en cuanto a el compromiso del paciente en el proceso, o sea, la asistencia a las sesiones, la elaboración de las tareas que a veces les dejamos al paciente para que lo trabajen durante la semana. También tiene que ver pues la experiencia del terapeuta. Y bueno, yo creo que sí, esos tres factores son importantes para poder saber, para poder más o menos tener una idea de cuántos meses o años puede durar un proceso, ¿no? Siempre va a ser, en mi opinión, siempre va a ser variable, ¿no? Dependiendo. ¿Y puede haber alguna recaída en el paciente? Usualmente va a haber recaídas tanto de ansiedad, depresión, por ejemplo, ya en los efectos de la ansiedad y la depresión, que son, por ejemplo, a veces trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, adicciones, ya dependiendo igual de la gravedad y de lo crónico que pueda tener un trastorno, o sea, el tiempo que tiene padeciendo eso la persona, pues va a ser la probabilidad de que tenga 2 o 3 recaídas, ¿no? Aquí, precisamente, el enfoque es un enfoque que en los pacientes se ha registrado en varios estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que es el que menos recaídas tiene. Pero casi siempre hay recaídas, ¿eh? Porque pues, son cuestiones que se van dando ciertos cambios y que de repente hay un evento o situación que hace que pueda bajar, ¿no? Pero usualmente ya la recaída hace que no baje hasta el inicio, sino ya se parte de un nivel un poco más alto, ¿no? Pero usualmente sí hay recaída. Ok, y en su experiencia laboral, ¿qué es más como trabajar con, por ejemplo, personas adultas o con niños en algún trastorno? Fíjate que ahí depende mucho de cada terapeuta. Yo trabajo con adolescentes y adultos. Y yo me siento muy cómodo trabajando con adolescentes y adultos. Pero sí sé que hay otros terapeutas que sienten, por ejemplo, que no se sienten tan cómodos trabajando con adultos
y trabajan con niños y adolescentes. U otros compañeros que trabajan a más puros niños, ¿sí? Entonces, sí, en mi caso, yo me siento a gusto trabajando ya con adolescentes. Y adolescentes te digo más o menos entre los 13 y los 19 años, ¿no? Y adultos, pues a partir de los 20 hasta más o menos, te estoy hablando casi los 70, ¿no? 65 años, ¿no? Porque ya a veces a partir de 65 años, 70 años, ya pudiera ser alguna otra subespecialidad en